estamos en comunicación con Alejandro Crespo, él es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Buenas tardes, Nahuel y Amanda te saludan. Buenas tardes, ¿cómo estás, Nahuel? Amanda, Buenas tardes, gracias por este contacto. ¿Cuántos trabajadores se contagiaron de COVID-19? Hay detectados casos en las 3 grandes fábricas del neumático. Tengo un poquito de retorno, te comunico para ahí lo arreglamos. Tenemos en las fábricas de neumático en Bristol 4 casos positivos, en la fábrica FATE hay 6 casos positivos y en Pirelli tenemos 2 casos positivos. Alejandro, ¿las medidas de higiene y distanciamiento se están cumpliendo en las fábricas, los protocolos que propone la provincia de Buenos Aires? Se presentaron diferentes protocolos, tanto de la Cámara del Neumático como también el hecho de cumplir con los que presenta Nación y lo que es Provincia de Buenos Aires, sí. Pero evidentemente hay muchas falencias al tener que implementarlo en las fábricas que tienen sus particularidades, ¿no? Son fábricas muy grandes, donde se tiene que cuidar la estructura para que no se acumule gente. Nosotros hemos presentado también un protocolo desde el sindicato como una medida, digamos, de sumar y tratar de lograr así una protección efectiva, porque básicamente ese es un virus muy contagioso, como todos sabemos, y donde hay acumulación de mucha gente se vuelve muy peligroso. Nosotros brevemente nos hemos basado en la necesidad de encapsular sectores para que donde aparezca un caso esté limitado a un número muy pequeño de trabajadores, y esto también da tranquilidad al compañero que se relaciona con pocas personas. Eso aún no se ha puesto en funcionamiento, estamos discutiendo, y precisamente también estas medidas son para que se dé cumplimiento a las normativas que están vigentes. Particularmente en Bristol tuvimos un problema muy grande porque se negaron a hacer que los trabajadores que eran contactos estrechos de casos positivos dejen de hacer tareas, o sea, se los mantuvo haciendo tareas a pesar de la exposición que tuvieron con casos positivos, y esto va en contra, claro, de las normativas vigentes que piden que estén por lo menos 14 días por fuera de planta guardando cuarentena. Claro. Y Alejandro, hablando de medidas, uno de los pedidos del gobierno de la provincia es que las empresas se hagan cargo del transporte. ¿Se está cumpliendo con esto? Nosotros ya tenemos transporte en la fábrica Pirelli y FATE. En ellos hemos pedido como sindicato que se aumente. En FATE han duplicado la cantidad de transporte, en Pirelli han aumentado la cantidad de combis, y en Bristol están empezando a implementar una línea de transporte, pero las dificultades de esa fábrica particularmente es que mezcla los turnos, o sea que los trabajadores no entran en una hora determinada y salen en una hora determinada, sino que individualmente van haciendo un cambio progresivo que hace casi imposible que un transporte de la empresa pueda rendir como tiene que hacerlo, y a la vez el problema grande que tenemos aquí en la industria es que no se pueden mezclar los turnos, porque si no, ampliamos el campo de donde puede haber un contagio. Claro. Con respecto a las medidas que están tomando, ¿tuvieron alguna respuesta por parte de las empresas o mismo del Ministerio de Trabajo, de provincia? ¿Tuvieron alguna comunicación? Nosotros hemos entablado discusiones cada vez que aparecía un caso sospechoso, y cuando aparecía más aún un confirmado por el hisopado, para tener claramente cómo se actúa. Yo creo que aún los trabajadores, por la novedad de esta enfermedad, están empezando entre todos a comprender cómo hay que actuar ante una situación delicada como es la aparición de casos sospechosos dentro de una planta, y más aún cuando ese caso se vuelve positivo. Y en esto ha habido una resistencia de las 3 fábricas, ¿no? Porque en principio FATE tuvimos un problema grande porque justo quedó infectado el vigilador que tomaba la temperatura en la entrada. Después tuvimos problemas con Bristol, como les conté, que realmente es grave porque a pesar de las protestas del sindicato se niega a sacar a contactos estrechos de casos positivos, y hoy en Pirelli tuvimos un inconveniente similar que lo estamos discutiendo. Por lo tanto, más allá de que remarco lo de Bristol, porque sinceramente es una política que no comprendo, en todas estamos discutiendo y es necesaria la presencia del sindicato y la intervención constante, y que esté asesorado con profesionales para que el reclamo realmente sea genuino, y estamos
Por eso creemos muy importante la herramienta del protocolo generado por los sindicatos, en particular por el nuestro, porque también le lleva tranquilidad a los trabajadores. Un trabajador en este momento lo que siente, lógicamente, es el miedo ante esta pandemia, sobre todo por su familia, ¿no? Claro, las empresas están obligando a los trabajadores a cumplir con su turno, a pesar de que en su grupo de trabajo hay personas contagiadas de COVID y no los aíslan. O sea, los están obligando. Lo que están haciendo es que a los contactos estrechos, o sea, aquellas personas que tuvieron un contacto cercano, porque estaban en el mismo descanso, porque comieron en el mismo lugar, porque se fueron en el mismo transporte, porque son parte del equipo de trabajo inmediato, a esas personas que estaban en contacto con un caso positivo, que el caso positivo está aislado por el mismo protocolo nacional, digamos, está por fuera, pero esos trabajadores también tienen que estar aislados porque hasta que surjan los síntomas, pueden ser asintomáticos y que tienen una alta posibilidad de serlo porque estuvieron en contacto directo con un caso positivo. A esos casos es en los que hay que discutir y esos casos tienen que ser inmediatamente aislados por una cuestión preventiva. Con respecto a esta medida que están tomando el día de hoy, ¿piensan replicarla para más adelante o qué es lo que esperan hacer de ahora en adelante? Esto depende de la situación de respuestas que tengamos respecto a las empresas. Lo que sucede aquí es que hemos presentado el reclamo del sindicato, los trabajadores están todos preocupados. Hay hechos todos los días en la fábrica donde los trabajadores legítimamente protestan por irregularidades de las empresas. Esto se tiene que tomar en un trabajo muy serio, sobre todo en estas fábricas que, repito, son de gran envergadura. Estamos hablando de fábricas de 1.500 trabajadores, algunas de 2.000, son fábricas muy grandes y en estas fábricas particularmente hay que tener un plan muy serio y yo creo que en estos momentos se tiene que tener claro que la producción no es la prioridad. La prioridad es que los trabajadores estén seguros, el tener un ámbito seguro de trabajo. Y repito, para eso lo que necesitamos es una comunicación fluida con la empresa que dé respuesta positiva a los reclamos de los trabajadores. De no tenerla, hay dos hechos. Uno, por un lado, obviamente el sindicato incrementará las acciones, ya que el sindicato lo que puede hacer es denunciar e ir a acciones directas, como es este paro, para pedir el cumplimiento de esas medidas. No está en nosotros llamar a una cuarentena, pero si se colapsa la situación dentro de una de las plantas, evidentemente la detención de las actividades se va a dar incluso por la misma situación, digamos, de insanidad que hay dentro de la planta, de una situación de peligrosidad, de contagio que exceda la situación normal, porque aquí el problema ¿cuál es? Si viene un caso de afuera y es detectado, hay que controlarlo de la mejor manera posible. El problema grande se da cuando viene un caso de afuera y se multiplica rápidamente dentro de la planta. Ahí tenemos un problema grave porque ese virus no solo contagia, vuelve a las familias, sino que vuelve a toda la sociedad. Totalmente, por eso es el resguardo que hay que tener y el cuidado para cada uno de los trabajadores, ¿no? Así que, Alejandro, queremos agradecerte mucho por este contacto con La Voz de la Ciudad. Por supuesto, solo quiero agregar que también lo que hay que cuidar en estos momentos, además de la salud de los compañeros, se la cuida también cuidando los salarios. Entendemos que hemos hecho una gran lucha por el pago al 100% de aquellos que estén suspendidos o aislados, por el tema de la cuarentena en general, y entendemos que en estos momentos, para que haya una cuarentena, tenemos que estar con un salario protegido y también velamos por eso. Un saludo a todos. Muchas gracias. Era Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Argentinos, que están realizando un paro por 24 horas, exigiendo, por supuesto, que se cumplan las medidas de higiene, porque hay ya varios contagios en las plantas de estos trabajadores.